En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de continuar con el catecismo que venimos haciendo, simplemente queríamos releer la breve pero hermosísima reseña que tiene el Martirologio Romano, libro oficial de la Santa Iglesia, para la Santa Mártir de hoy, cuya misa estamos celebrando, Santa Cristina Virgen y Mártir. Deseamos volvérselos a compartir, que la verdad que es muy increíble esta Santa Cristina Virgen y Mártir. Entonces leemos lo que dice el Martirologio respecto a la santa. Dice: en Tiro de Toscana, junto al lago Bolsena, Santa Cristina, Virgen y Mártir, la cual, creyendo en Cristo, hizo pedazos los ídolos de oro y plata de su padre, y distribuyó su valor entre los pobres, por lo cual, de orden de su mismo padre, fue despedazada a azotes, atormentada con otros cruelísimos suplicios, y echada con una gran piedra en un lago, de donde le sacó un ángel. Más tarde, en tiempo de otro juez, sucesor de su padre, sufrió con gran constancia más duros tormentos. Por fin, siendo presidente Juliano, arrojada en un horno encendido, donde permaneció ilesa durante 5 días, y superadas por virtud divina las mordeduras de las serpientes, cortada la lengua y asaeteada, terminó el curso de su martirio. Muy increíble esta santa, como decimos, muy breve su reseña, pero muy increíble todo lo que padeció, y lo más increíble, su mismo padre, al inicio, fue la que la atormentó y torturó, su padre que era un pagano. En todo caso, les dejamos eso allí para que apreciemos mucho a Santa Cristina, Virgen y Mártir, y pasamos ahora sí a continuar con el catecismo que estábamos haciendo. Ayer terminamos de ver el tercer mandamiento, santificar a las fiestas. Ahora vamos a empezar el cuarto mandamiento, ver qué nos enseña el catecismo de San Pío X sobre el cuarto mandamiento. Entonces la pregunta en la que estamos es la 401 y dice así: ¿qué nos manda el cuarto mandamiento? Honrarás a tu padre y a tu madre. El cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, nos manda respetar al padre y a la madre, obedecerles en todo lo que no es pecado y asistirles en sus necesidades espirituales y temporales. Entonces, dos cosas que nos dice el catecismo. Primeramente, respetar al padre y a la madre, que hoy en día en estos tiempos de tanto liberalismo, tanta decadencia, tal vez nunca como hoy haya habido tanta falta de respeto a los propios padres. Increíble, otras épocas impensable, tal vez porque había más mano dura. Es verdad que puede ser que antes se les fuera la mano hacia ese lado, pero ahora se nos va hacia el otro lado. Y lo que pasa es que los chicos son unos monstruos que no respetan ni a su propia madre, y pasa una cosa vergonzosa. Obedecerles en todo, no solo respetar a los padres, sino obedecerles en todo, dice el catecismo, y añade algo que es evidente, pero que lo dice explícitamente: en todo lo que no es pecado. Evidentemente, si pasara, no es imposible que mi padre o mi madre me mande mentir, robar, hacerle daño a alguien, cualquier otro pecado, una acción que sea mala, que sea pecaminosa. Por supuesto que estoy obligado a no obedecerle, pero fuera de lo que es pecado, yo estoy obligado a obedecer en todo como hijo. Uno tiene que obedecer en todo. Y agrega lo último, dice: y asistirles en sus necesidades espirituales y temporales. Para cuando uno ya tiene mayoría de edad, ya tiene medios, uno ya puede valerse por sí mismo y ayudarlos, cuando ellos tal vez ya no se pueden valer tanto por sí mismos, porque con la edad muchas veces se pueden ir perdiendo las facultades o estar uno en necesidad. Por supuesto, cuando uno es chico, cuando estaba en la casa paterna, la obediencia a todo, excepto lo que es pecado, por supuesto. Y cuando uno ya es grande, asistirles a sus necesidades espirituales y temporales. Y noten que el catecismo no es casualidad que pone primero espirituales, porque siempre lo espiritual va primero, a encargarse especialmente en la enfermedad, cuando los padres de uno tal vez ya son mayores, tal vez una enfermedad grave, tal vez estar a las puertas de la muerte. Es un deber, una obligación de un hijo, ver de llevar a un sacerdote, de ver que reciba los sacramentos, que tenga buena muerte. Y de hecho cometería un pecado grave de omisión quien descuidara esta gravísima obligación, permitir que su padre o su madre muriese sin los auxilios espirituales de la Iglesia y los sacramentos. Y por supuesto también ayudar a sus necesidades temporales en la medida de las posibilidades de uno. Si uno tiene medios para ayudarles, y uno debe ayudarles porque a lo mejor están pasando necesidad, no está obligado. No es que yo ya crecí, yo ya soy independiente y que se arregle, no, uno tiene que
Si uno tiene sus posibilidades, porque a veces puede hacer el caso, mira, no puedo, tengo justo mi familia y la caridad empieza por allí, mantener mi mujer y mis hijos, tal vez no me alcanza para ellos, pero si sí me alcanza y realmente están en necesidad, necesitan mi ayuda, debo ayudarlos. No es algo opcional, es una obligación, y peco por omisión si no lo hago. Pasemos ahora a la siguiente pregunta, la 402, que dice, ¿qué nos prohíbe el cuarto mandamiento? Recién veíamos qué nos manda, honrar a los padre y madre, obedecerlos en todo lo que no es pecado, ayudarles, asistirles en sus necesidades espirituales y temporales. Ahora vemos qué nos prohíbe. El cuarto mandamiento nos prohíbe ofender a nuestros padres de palabra, de obra o de otro modo cualquiera, evidentemente, y por supuesto que ofender a los propios padres, nos referimos propiamente a un insulto, algo que sea gravemente ofensivo, es un pecado grave, un pecado mortal. De hecho, hay que tener en cuenta que el Antiguo Testamento, para que nos hagamos una idea de la gravedad del pecado, que uno a veces pierde la percepción, en el Antiguo Testamento se castigaba el quebrantar el cuarto mandamiento, por lo que malijera a sus padres, con mayor razón el que se atreviera a poner las manos encima. El Antiguo Testamento castigaba eso con la pena de muerte. El que malijera a su padre sea muerto, era el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento ya no está esa pena, pero sin embargo es la misma gravedad, un pecado gravísimo. Entonces, para que nos hagamos una idea de que es un pecado bastante grave cuando uno ofende gravemente a sus padres, sea de palabra, un insulto, obra, ponerle la mano encima. Son cosas que uno piensa que no, pero sí ocurre a veces. Una aberración, que un hijo a su propio padre, a su propia madre, se atreva a poner la mano encima, golpearlo, o de cualquier otro modo cualquier cosa que sea una grave ofensa, sería un pecado grave. Pasamos a la siguiente pregunta, la 403. ¿A quiénes más comprende este mandamiento con el nombre de padre y de madre? Es decir, únicamente a mi papá y a mi mamá, a mis tíos no. Entonces la respuesta dice, con el nombre de padre y madre comprende también este mandamiento a todos los superiores, todos los que están por encima de nosotros, así eclesiásticos como seglares, dice el catecismo, a los cuales por esta razón debemos obedecer y reverenciar. El cuarto mandamiento no solamente se refiere a nuestros propios padres, sino a todo aquel que está por encima de nosotros, sea sacerdote, alguien eclesiástico, o seglar, profesores, maestros, tíos, abuelos, cualquier persona que está por encima de uno. Uno por ese simple hecho de que es superior de uno, que está por encima de uno ya por esa razón solo nos los debe de obedecer y reverenciar, guardar ese respeto que también hoy en día en este mundo liberal, de independencia, de no querer sujetarse a nada ni a nadie, por supuesto ya no existe o no existe casi, donde hay respeto a los profesores, a los maestros, a los tíos, a los abuelos, donde se ve eso, al mismo sacerdote ya, cierto que mucha gente todavía guarda mucho respeto, pero también mucha gente ya, si no hay respeto, por lo menos indiferencia, no fuera uno más del montón. Y también la gente que algún respeto tiene al sacerdote, sin embargo, vaya si muchas veces no hacen caso a lo que el sacerdote dice. El sacerdote dice una cosa y muchas veces hacemos otra. Entonces eso es cuarto mandamiento. Poner un ejemplo, nos ha pasado varias veces que para los matrimonios que luego se hacen, siempre insistimos mucho, a los que se van a casar, de decir a sus invitados los temas de la vestimenta. Siempre es un problema hoy en día con las modas, que los invitados les avisen, porque sabemos cómo se suele vestir el mundo moderno para las bodas, los matrimonios, de una manera muy modesta. Y normalmente damos un papelito que dice, bueno, que explica todo, básicamente todo lo de las modas, nada de minifaldas, escotes, ropa transparente, ajustada, etcétera, etcétera, etcétera. Y les pedimos que en las invitaciones lo pongan. Cuando manden la invitación, pongan eso y uno tiene la impresión de que muchas veces no lo habrán hecho, porque llegaban invitadas vestidas que no les cuento. Entonces eso por supuesto sería una falta contra el cuarto mandamiento. Hay que hacer caso al sacerdote también, que Dios ha puesto en su providencia ante uno. Pasemos ahora a la siguiente pregunta, la 404. ¿De dónde les viene a los padres la autoridad de mandar a sus hijos y a los hijos la obligación de obedecer a sus padres? Pregunta muy interesante. ¿De dónde viene esa autoridad? ¿Por qué los padres pueden mandar a los hijos? ¿Y por qué los hijos a su vez están obligados a obedecer a sus padres en todo? Dice la respuesta, la autoridad que los padres tienen de mandar a los hijos y la obligación de estos de obedecerles viene de Dios, que constituyó y ordenó la familia
para que suministre al hombre los primeros medios necesarios para su perfeccionamiento material y espiritual. Toda autoridad viene de Dios, concepto muy importante que debemos de tener bien presente en este mundo liberal, que nos vende una cosa muy contraria, muy distinta, que es por supuesto un error, es más una herejía. ¿Cuál? La soberanía popular. El mundo moderno dice que la autoridad viene del pueblo, viene de la gente. No, toda autoridad viene de Dios, en la familia y en la sociedad. Y por eso es que los hijos deben respeto a sus padres, y en la sociedad se tiene que obedecer a las leyes justas, por supuesto, en conciencia, porque vienen de los que están en autoridad por Dios. Toda autoridad viene de Dios, muy importante, insistimos, grabarnos esto. El mundo moderno dice no. Soberanía popular es el pueblo el que da el poder. El pueblo que tiene el poder y lo da al que designan para mandar. No, así no es. El poder viene de Dios, solamente de Dios. Pasemos a la siguiente pregunta, la 405. ¿Tienen los padres deberes para con sus hijos? Los padres tienen el deber de amar, alimentar y mantener a sus hijos, proveer a su educación religiosa y civil, darles buen ejemplo, alejarlos de las ocasiones de pecado, corregirlos de sus defectos y ayudarlos a abrazar el estado a que Dios los llama. Desmenucemos un poquito esta respuesta que da para decir mucho y está excelentísima. Esta respuesta que pone el catecismo: los deberes de los padres para con los hijos. No solamente los hijos tienen deber para con sus padres, de reverenciarlos, respetarlos, obedecerlos, de ayudarles en sus necesidades espirituales y temporales, sino que el cuarto mandamiento también implica las obligaciones o deberes de los padres hacia sus propios hijos. Y estas son, las repetimos, dice el catecismo: el deber de amar, alimentar y mantener a sus hijos. Amar a los hijos. Si alguien odia a sus hijos, evidentemente es un pecado que no merece nombre. Como recién veíamos de Santa Cristina, el pecado gravísimo que cometió su propio padre, el odio que le habrá tenido para atormentarle, hacerle todo lo que le hizo. Deber de alimentar y mantener a sus hijos, referido a lo material, una obligación, por supuesto, natural. Si uno tiene hijos, mantenerlos y sacarlos adelante en ese sentido. Dice el catecismo: proveer a su educación religiosa y civil. La educación religiosa. ¿Qué padre hoy día se preocupa de eso? ¿Qué padre se preocupa por la educación religiosa de sus hijos? Desde que son bien chicos, bien chiquititos, enseñarles las oraciones primeras, amar a Dios, odiar el pecado, la virtud de la pureza, tan importante inculcarla desde la más tierna edad. Muchas veces los chicos llegan a caer en esos pecados por un pecado de omisión de los padres, por no haber inculcado eso desde que eran bien chicos. Educar religiosamente a los hijos. ¿Quién cumple con eso? Un pecado de omisión. Si uno no educa religiosamente a sus hijos, uno pecó por omisión, porque es una obligación, no es opcional, es un deber educarlos religiosamente en la santa religión católica, ver la primera comunión, el bautismo antes inclusive, que sea bautizado lo más pronto posible, a la semana de nacido si se puede, pues muy tarde a las 2 semanas, no a los meses, año o peor aún más. Un pecado grave, omisión de los padres, por el grave riesgo de morir sin bautismo y no poder entrar al cielo el niño. O la primera comunión que decíamos, una obligación. Si un padre descuida la primera comunión de su hijo, que la haga lo más pronto posible, apenas se puede, es a partir de los 7 años, que ya tiene uso de razón. Si uno descuida eso, es un pecado de omisión. Muchas veces estos pecados no los tenemos en cuenta, pero hay un pecado y una falta, tiene un deber hacia eso. Y lo mismo sigue a los demás sacramentos, confirmación, de ver que el hijo practique, que vaya a misa, llevarlo a misa, mejor dicho, que el niño no va a ir a misa solo, lo tengo que llevar. Y si yo falto a misa, no solo si falto culpablemente, ¿se entiende? No solo es pecado, digamos, respecto a mí, sino que es más grave por mi hijo o hijos, que por mi falla tampoco tienen eso, y por supuesto eso tendrá sus consecuencias y es algo muy reiterativo, en lo que uno incide mucho. Educar religiosamente, un deber, insistimos, importantísimo. Los padres, muy descuidado hoy día. Y sigue el catecismo: darles buen ejemplo. O sea, se predica no solo con las palabras, sino finalmente con el ejemplo. Realmente, ¿qué padres dan buen ejemplo? Y eso hay que tener en cuenta, es un pecado si uno da mal ejemplo. ¿Sí? Digo mentiras enfrente a mis hijos, digo malas palabras, después ¿qué pretendo cuando él también diga malas palabras? Cuando él me mienta a mí, yo le di el ejemplo, después lo voy a regañar. Dar buen ejemplo. Y ni se habla de pecados más graves,
o perder tiempo viendo televisión, uno mismo en el computador, el celular. Luego voy a regañar al niño, al chico de 10, 11, 12, 15 más años, porque está en eso, porque está todo el día pegado a esa pantalla, al computador, etc. Dar buen ejemplo. Principalmente uno predica por el ejemplo. Es decir, no veas televisión y yo veo televisión. Y mil ejemplos más, que uno que pueda pensar en sí mismo, una obligación dar buen ejemplo a los hijos, particularmente cuando son chicos, porque siempre cuando uno es niño se le imprimen y marcan más las cosas, para bien o para mal. Alejarlos de las ocasiones de pecado, añade el catecismo, alejarlos de las ocasiones de pecado. ¿Cuántos padres que en esto no fallan? Permitirles a edades precoces, 11, 12, 15 años, andar con novio o novia. Qué lindo. ¿Y cuántos pecados no se cometen o caen los chicos a veces por esa permisión, por permitir eso? Muchas veces peor, no solo permitir ese noviazgo, que ya no tiene ningún sentido, y cualquier papá bien católico o mamá bien católica no deberá pensarlo ni dos veces. Es un loco, tienes 15 años, no te vas a casar. Estudia y ya después verás. Cuando crezcas y tengas ya 20, 22 años, ya estés en edad de pensar en matrimonio. Esto es un absurdo. Pero vemos peor, si permiten ese noviazgo, y cuántas veces no permiten que sea mucho tiempo solo los jóvenes, a veces tal vez en una habitación. Son ocasiones de pecado. Y aun si no pasara nada, yo pequé por permitir eso. ¿Por qué? Permití que se expusiera al peligro. Hay un pecado allí, si uno no aleja a los hijos de las ocasiones de pecado que dependen de uno, que uno puede evitar. O las malas amistades, permitir que el hijo tenga malas amistades también es una ocasión de pecado. ¿Y cuántos jóvenes no se desvían por eso? Todo ese esmero que uno le puso a su educación, arruinado por una mala amistad. Una mala amistad. Permitirlos salir a fiestas o reuniones hasta altas horas de la noche, cuando sabemos por desgracia lo que suele ocurrir en semejantes circunstancias. El menor de los males, borracheras, que ya es un pecado, por supuesto, terrible. Y eso es lo menor. Sabemos que pasan más y peores cosas. Todo esto, de verdad, los padres tienen que alejarlos de las ocasiones de pecado. En lo que depende es no permitir estas cosas. Porque si ellos lo permiten y el hijo cae en alguno de estos pecados, por supuesto que son responsables ante Dios. Añade el catecismo, corregirlo a sus defectos. Corregir al hijo de sus defectos. No castigar cuando hace falta castigar, que es parte del deber de un padre y de una madre. No castigar cuando hace falta castigar es un pecado de omisión. El mundo humano nos ha metido mucho en la cabeza que no hay nada de castigar, nada de golpear, ¿no? El hijo es como si fuera tu amigo, etcétera, etcétera. Al final, por eso también salen muy mal los jóvenes. Y es un pecado de los padres. Uno está obligado también a castigar cuando hace falta, evidentemente, con todas las condiciones requeridas para hacer un acto virtuoso, sin ira interior, castigo bien proporcionado a la falta, etcétera, etcétera. Una falta que merezca ese castigo que doy. Pero uno muchas veces debe castigar. Y si uno no castiga, uno no corrige al hijo sus defectos, uno peca por omisión. Y eso luego, por supuesto, tiene sus consecuencias. Porque si no lo corrijo cuando tiene 7, 8, 10, 11, 12 años, que todavía es moldeable, uno le puede jalar la oreja todavía, que será después cuando tenga 15, 18, 20 y pico de años, 30 años y tal vez no se ha ido todavía a la casa. Dios nos guarde y libre. Ahí sí, cuando uno le quiere decir algo, buena suerte, no va a hacer caso, por supuesto. Y concluye el catecismo, muy importante también, y ayudarlos a abrazar el estado al que Dios los llama, sea el matrimonio o la vocación religiosa. Nunca hay que olvidar, muchas veces uno pierde de vista eso, que el hijo que uno tiene podría ser, uno no lo sabe a ciencia cierta, pero podría tener un llamado de Dios. Y uno evidentemente que tiene que ayudarle a eso. Si ese hijo de uno manifiesta esa inclinación, uno no puede, si uno la obstaculiza, la impide, pone trabas, hay un pecado en uno. Si verdaderamente se ve que hay un llamado de Dios y uno lo impide, uno tiene que ayudarlo a abrazar el estado que Dios lo llama. Si está llamado a la vocación religiosa, la vocación sacerdotal, no impedirlo, antes bien ayudarlo. Y lo mismo el matrimonio también, ayudarlo aconsejándole, viendo bien a quién elige. Nunca olvidar que es muy importante el consejo de los padres, en una decisión tan importantísima como es el matrimonio. Que si uno, hablemos coloquialmente, mete la pata y
digamos, no es tan sencillo, ¿no? Ya, bueno, me salió mal, voy y pido nulidad, no. Matrimonios indisolubles para toda la vida, si uno se casó, se casó. Entonces hay que decidir muy bien con quién se casa, ¿no? Mirar muy bien ese tema. Por supuesto, los padres también tienen que ayudar a eso. Si uno claramente ve que al hijo no le conviene, de muy buena manera, pero hacerle ver. Y al revés, si realmente es quien le conviene, si el hijo tema matrimonio, ayudar a eso, a que se haga ese matrimonio. Pasemos ahora a la siguiente pregunta, la 406 y última por el día de hoy. Dice así: nos ha propuesto Dios un modelo de familia perfecta. Dios nos propuso un modelo de familia perfecta en la Sagrada Familia, en la que Jesucristo estuvo sujeto a María Santísima y a San José hasta la edad de 30 años, esto es, hasta que empezó a cumplir la misión de evangelizar que le confió su eterno Padre. Notemos muy bien, Dios nuestro Señor Jesucristo estuvo sujeto a María Santísima y a San José hasta los 30 años. Escuchen bien los jóvenes modernos que a los 18 años ya quieren independizarse, ya quieren que los padres no los molesten, déjame hacer lo que quiera, ya tengo 18 años, soy mayor de edad. Eso sí, quieren seguir en el hotel mamá, que les cocinen gratis, les laven gratis la ropa, no pagar arriendo, nada, pero hacer lo que les pegue la gana, salir a la hora que quieran, volver a la hora que quieran, juntarse con quien quieran. Bueno, contra ellos el ejemplo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, sujeto a María Santísima y a San José hasta la edad de 30 años. La vida oculta de nuestro Señor en Nazaret, 30 años sujeto a María Santísima y a San José. Qué ejemplo de humildad de nuestro Señor para nosotros, el que por supuesto no tenía ninguna necesidad de hacerlo, pero lo hizo para confundir nuestra soberbia. Siempre tendemos a la rebeldía, a independizarnos, como decimos, muy típico eso que decimos en nuestros tiempos de hoy con los jóvenes. Nos llegan los 18, muchas veces antes ya en realidad, ya desde los 15 años, 13, ya andan con todo ese pensamiento, no me molestes, déjame hacer lo que quiera. Realmente una vergüenza cuando uno piensa en lo que hizo Dios, nuestro Señor Jesucristo, sujeto a María Santísima y a San José hasta los 30 años de edad. Dejamos pues allí por el día de hoy, seguiremos Dios mediante mañana. Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.